Este es el último capítulo del mes, el cierre de una serie que no fue ligera, que no fue cómoda, que no buscó entretenerte, sino confrontarte. Si has estado aquí desde el primer episodio, quiero empezar diciendo algo simple pero sincero. Gracias. Gracias por escuchar hasta el final, por quedarte en conversaciones que incomodan, por darle espacio a ideas que no siempre son fáciles de digerir. Durante estas semanas hemos hablado de sentido, de responsabilidad, de dolor, de libertad interior. Hemos desmontado excusas, hemos cuestionado posturas. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Significa que algo de esto te tocó, que algo resonó, que algo dentro de ti decidió no vivir en automático. Este capítulo es especial porque cierra un ciclo, pero también abre otro. El próximo mes comenzamos un nuevo libro, una nueva conversación, una nueva oportunidad de profundizar, incomodarnos y crecer. Y te aseguro algo, lo que viene será incluso más desafiante, más directo, más transformador. Así que si este contenido te ha servido, si alguna frase te hizo detenerte, si alguna idea te obligó a pensar distinto, suscríbete, no solo para apoyar el canal, sino para no perderte lo que sigue. Porque este espacio no es para consumir ideas rápido, es para construir criterio, es para desarrollar conciencia. También quiero invitarte a que dejes en los comentarios cuál fue la lección más fuerte que te llevas de este mes. ¿Qué cambió en tu forma de pensar? ¿Qué incomodidad te dejó reflexionando? Voy a estar leyendo y respondiendo personalmente. Gracias por estar aquí. Gracias por elegir profundidad en un mundo que suele preferir distracción. Y ahora sí, vamos con este último capítulo, porque si algo hemos aprendido es que la vida no espera a que estemos listos. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar, pero que tarde o temprano todos enfrentamos. El dolor no pregunta si estás listo, no avisa con anticipación, no consulta tu calendario, no respeta tus planes ni tus procesos internos. Llega cuando llega. Y cuando llega, rompe la ilusión de control que habías construido. Vivimos creyendo que tendremos tiempo para prepararnos, tiempo para madurar, tiempo para fortalecer el carácter antes de que llegue la prueba. Pero la vida no negocia tiempos, no espera a que te sientas emocionalmente estable. No pregunta si ya desarrollaste la resiliencia suficiente. Simplemente sucede. Y ahí comienza la verdadera prueba. Porque el sufrimiento no es un examen que eliges presentar cuando te sientes preparado. Es una experiencia que irrumpe, que interrumpe, que descoloca. Puede ser una pérdida inesperada, una enfermedad, una traición, una crisis económica, una decepción profunda. No importa la forma, lo que importa es que no llega bajo tus condiciones. Víctor comprendió algo radical. La madurez no consiste en evitar el dolor, sino en aprender a responder con dignidad incluso cuando no te sientes listo, incluso cuando sientes que te falta fuerza, incluso cuando la emoción te sobrepasa. La vida no te pregunta si quieres crecer, te coloca frente a situaciones que exigen crecimiento. Esa es la incomodidad. Creemos que primero debemos sentirnos fuertes para enfrentar algo difícil, pero muchas veces ocurre al revés. Enfrentamos lo difícil y ahí, en medio de la incomodidad, descubrimos una fuerza que no sabíamos que teníamos. El dolor no pregunta si estás listo, te revela si estás dispuesto a responder. La mayoría de las personas espera condiciones ideales para actuar con madurez, espera estabilidad emocional para tomar decisiones sabias, espera claridad absoluta para sostener valores, pero la realidad es que la claridad suele aparecer después de la acción responsable, no antes. La madurez no es ausencia de miedo, es capacidad de actuar con integridad a pesar del miedo. Cuando el dolor irrumpe, desarma las narrativas cómodas, te confronta con lo esencial, te obliga a preguntarte quién eres cuando las circunstancias no colaboran. Y ahí, en ese espacio incómodo, se revela algo profundo, tu postura. No eliges el momento del impacto,
pero si eliges la actitud con la que lo atraviesas. Víctor insistía en que incluso cuando todo externo se pierde, la última libertad humana permanece, elegir la postura frente a lo que ocurre. Esa elección no es romántica, es exigente, requiere conciencia en medio del caos. La vida no negocia tiempos porque el crecimiento real no ocurre en ambientes controlados, ocurre cuando el suelo se mueve, cuando lo que parecía seguro deja de serlo, cuando tus recursos internos se ponen a prueba sin previo aviso. Y ahí es donde la mayoría se quiebra o se transforma, no porque el dolor tenga poder mágico, sino porque la respuesta define dirección. El dolor no llega cuando estás preparado, llega cuando todavía estás aprendiendo, cuando todavía tienes dudas, cuando todavía estás construyendo tu identidad. Y esa es precisamente la razón por la que puede convertirse en punto de inflexión. La pregunta no es si el dolor es justo. La pregunta es ¿qué haces cuando aparece? Puedes reaccionar desde el resentimiento, desde la negación, desde la victimización constante, o puedes decidir responder desde la dignidad, incluso si por dentro sientes miedo. La dignidad no elimina el sufrimiento, lo ordena. Ser digno no significa no llorar, no significa no sentir rabia, no significa no experimentar confusión, significa no permitir que esas emociones definan completamente tu comportamiento. La madurez consiste en sostener valores cuando las circunstancias presionan. Cuando la vida no negocia tiempos, tú decides si negocias tus principios. Esa es la diferencia. El dolor puede hacerte más cínico o más consciente, puede cerrarte o abrirte, puede endurecerte o profundizarte, pero nada de eso ocurre automáticamente, ocurre según la postura que elijas asumir. Muchos esperan estar preparados antes de enfrentar lo difícil, pero nadie se siente completamente preparado para perder algo importante. Nadie se siente listo para atravesar una crisis profunda. La preparación absoluta es ilusión. Lo que sí es real es la disposición. Disposición a responder con coherencia. Disposición a no traicionar tus valores bajo presión. Disposición a no reducirte a tu peor reacción. La vida no negocia tiempos porque no está diseñada para adaptarse a tu comodidad. Está diseñada para confrontarte con oportunidades de respuesta, y esas oportunidades no siempre llegan en forma agradable. Cuando el dolor irrumpe, desmantela expectativas, desarma planes, obliga a reorganizar prioridades, y en esa reorganización se revela qué es verdaderamente importante. Lo que permanece cuando todo se mueve es lo que tiene peso real. La madurez no es estar listo, es actuar responsablemente aun cuando no te sientes listo. Es reconocer que no tienes todas las respuestas, pero aún así elegir una postura digna. Es aceptar que el miedo está presente, pero no permitir que gobierne cada decisión. Es entender que la vida no se detendrá hasta que te sientas cómodo y que tu crecimiento no puede depender de que las circunstancias sean ideales. El dolor no pregunta si estás listo, porque el sentido no depende de tu preparación emocional perfecta, depende de tu capacidad de responder. Víctor no idealizaba el sufrimiento, no lo romantizaba, lo veía como parte inevitable de la existencia humana, pero también veía en él una posibilidad, la posibilidad de elegir quién ser frente a lo que ocurre. No eliges cuando te hieren, no eliges cuando pierdes, no eliges cuando la realidad contradice tus planes, pero eliges si responderás con resentimiento perpetuo o con dignidad consciente. La vida no negocia tiempos, pero tú puedes decidir no negociar tu integridad. Esa decisión es silenciosa, pero poderosa. No te hace invulnerable, te hace coherente. Y la coherencia sostenida bajo presión es una de las formas más profundas de fortaleza. Cuando el dolor llega sin aviso, rompe el guión que habías escrito para tu vida, y eso duele, porque habías imaginado otro camino,
otra secuencia, otro desenlace, pero la madurez consiste en reescribir el guión sin abandonar los valores centrales. No se trata de resignación pasiva. Se trata de adaptación consciente, de entender que la vida no siempre se ajusta a tus expectativas, pero tú puedes ajustar tu postura sin perder identidad. El dolor no pregunta si estás listo, te pregunta quién eres. Y la respuesta no se da con palabras, se da con decisiones, con acciones pequeñas y repetidas, con elecciones diarias que reflejan dignidad en medio del caos. La idea es incómoda porque elimina excusas. No puedes esperar condiciones perfectas para actuar con integridad. No puedes postergar la madurez hasta que te sientas seguro, porque si la integridad depende de que el entorno sea favorable, entonces no es integridad, es conveniencia. Y la conveniencia cambia con el clima, con la presión, con la ventaja momentánea. Esperar el momento ideal para comportarte con carácter es una forma elegante de aplazarlo indefinidamente. Siempre habrá algo que no está listo, no tienes suficiente estabilidad, no tienes suficiente experiencia, no tienes suficiente respaldo. Siempre habrá una razón para decir, cuando todo se acomode, entonces sí. Pero la vida rara vez se acomoda por completo. La incomodidad radica en que la responsabilidad no pide permiso, no se ajusta a tu nivel de confianza, no espera a que tus emociones estén ordenadas, aparece cuando aparece y cuando lo hace te coloca frente a una elección inmediata, reaccionar por impulso o responder desde tus valores. No puedes decir seré íntegro cuando tenga menos miedo. La integridad verdadera se prueba precisamente cuando el miedo está presente. No puedes decir, seré maduro cuando me sienta fuerte. La madurez se construye actuando con responsabilidad, incluso cuando la fortaleza todavía está en proceso. Esta idea también rompe con la narrativa de la preparación absoluta. Vivimos creyendo que primero debemos sentirnos listos y luego actuar. Pero en muchas áreas de la vida ocurre lo contrario. Actuamos y en el proceso nos fortalecemos, tomamos decisiones difíciles y en ese acto descubrimos capacidades que antes parecían lejanas. La excusa más común es emocional, no me siento preparado. Pero los sentimientos no siempre son indicadores fiables de capacidad. Puedes sentirte inseguro y aún así actuar con coherencia. Puedes sentir miedo y aún así elegir dignidad. Puedes sentir dudas y aún así sostener principios. La integridad no es un estado emocional, es una decisión repetida. Cuando eliminas la excusa de las condiciones perfectas, también eliminas la comodidad de esperar. Te das cuenta de que el momento de actuar con carácter es ahora, en lo que estás enfrentando hoy. No cuando todo se estabilice, no cuando tengas aprobación, no cuando el entorno valide tu postura. Y eso incomoda porque exige protagonismo. Ya no puedes culpar completamente a las circunstancias por tu reacción. Las circunstancias influyen, sí, pero no determinan completamente tu postura. Siempre hay un margen pequeño o grande donde decides cómo responder. Postergar la madurez hasta sentirte seguro es una trampa silenciosa. La seguridad absoluta casi nunca llega. Siempre hay incertidumbre, siempre hay riesgo, siempre hay variables que no controlas. Si tu comportamiento ético depende de eliminar la incertidumbre, vivirás esperando eternamente. La madurez consiste en aceptar que la incertidumbre forma parte del escenario y aún así elegir con conciencia. No se trata de negar el miedo, se trata de no convertirlo en autoridad absoluta. No se trata de sentirte invulnerable, se trata de actuar con coherencia aún reconociendo tu vulnerabilidad. Cuando entiendes que no habrá condiciones ideales, empiezas a fortalecer el carácter en medio de lo imperfecto. Empiezas a practicar integridad en situaciones pequeñas. Empiezas a responder con responsabilidad aunque no tengas todas las respuestas. Y esa práctica constante crea solidez interna. La idea es incómoda porque elimina el autoengaño.
Ya no puedes decir, así soy porque las circunstancias me obligaron. Puedes reconocer la presión, pero también debes reconocer tu margen de elección dentro de ellas. No siempre podrás controlar el resultado, pero siempre puedes intentar controlar la postura. Esa es la exigencia profunda. Actuar con integridad cuando todo es favorable es sencillo. Actuar con integridad cuando hay riesgo es carácter. Esperar sentirte listo es esperar un estado emocional perfecto que rara vez llega. En cambio, actuar con responsabilidad en medio de la inseguridad construye el tipo de fortaleza que no depende del aplauso ni de la estabilidad externa. La madurez no es ausencia de temor, es coherencia bajo presión. Es no negociar tus valores porque el entorno se volvió incómodo. Es no traicionar lo que sabes que es correcto solo porque no te sientes completamente preparado. La vida no ofrece garantías previas, pero ofrece oportunidades constantes de respuesta. Y cuando dejas de esperar condiciones ideales para actuar con integridad, comienzas a vivir desde un lugar más firme. No porque todo esté resuelto, sino porque decidiste no seguir postergando la persona que sabes que debes ser. Y esa decisión, aunque incomode, es el inicio real de la madurez. La vida no espera. Pero la buena noticia es que tampoco exige perfección, exige respuesta. Y esa respuesta puede ser imperfecta, pero honesta. Puede ser temblorosa, pero firme en valores. Puede estar acompañada de miedo, pero no dominada por él. Cuando entiendes que el dolor no preguntará si estás listo, dejas de esperar estarlo. Empiezas a trabajar en fortalecer tu carácter aquí y ahora. Empiezas a asumir responsabilidad en lo pequeño, sabiendo que lo grande puede llegar sin aviso. La vida no negocia tiempos, pero tú decides la postura. Y en esa postura, incluso en medio del sufrimiento, puede surgir algo profundamente humano, dignidad, no porque el dolor desaparezca, sino porque tú eliges no desaparecer dentro del dolor. Y esa elección, repetida cada vez que la vida te descoloca, construye madurez real, no la madurez cómoda de quien nunca fue probado, la madurez consciente de quien fue probado sin aviso y decidió responder con coherencia, no la madurez cómoda del que habla desde la teoría, sino la del que fue sorprendido por la realidad y aún así eligió no traicionarse, la del que no tuvo tiempo de prepararse emocionalmente, pero sí tuvo la presencia suficiente para recordar quién quería ser. Ser probado sin aviso desarma las máscaras, no hay tiempo para ensayar respuestas elegantes ni para construir discursos bien pensados. Lo que emerge es lo que realmente habita dentro. Y ahí, en ese instante donde todo es más crudo y menos controlable, aparece la posibilidad más importante: actuar desde el impulso o desde el criterio. La madurez consciente no significa que no haya temblor, significa que aún temblando decides sostener lo que sabes que es correcto. No significa que no haya dolor, significa que el dolor no te arrastra completamente hacia una reacción que después no podrías respetar. Es la diferencia entre sentirlo todo y dejar que eso lo gobierne todo. Quien es probado sin aviso no tiene el lujo de elegir el momento, pero sí puede elegir el significado de su respuesta. Puede decidir que ese instante no será el que lo reduzca a su peor versión, sino el que lo acerque a una versión más íntegra de sí mismo. La coherencia en medio de la prueba no es espectacular, es silenciosa, es ese segundo en el que eliges no decir lo que sabes que destruiría más de lo que ayudaría. Es esa decisión de no aprovechar una debilidad ajena para obtener ventaja, es esa postura de asumir responsabilidad cuando sería más fácil culpar. La madurez consciente también implica aceptar que no siempre responderás perfecto, pero incluso cuando fallas, eliges corregir, reconocer, aprender, no justificar eternamente tu error como si fuera inevitable. Esa capacidad de rectificar forma parte del mismo eje de coherencia. Ser probado sin aviso revela el tipo de carácter que se ha venido construyendo en lo cotidiano. Las pequeñas decisiones anteriores
preparan el terreno para las grandes respuestas inesperadas. Nadie desarrolla coherencia en medio de la crisis si no ha practicado honestidad en lo ordinario. Por eso, la madurez consciente no se improvisa del todo, se cultiva en silencio, en la disciplina diaria, en la atención a los detalles, en la decisión constante de alinear acción y valor. Cuando llega la prueba inesperada, esa práctica acumulada se convierte en soporte. La diferencia entre quien se quiebra y quien se fortalece no siempre está en la intensidad del golpe, sino en la postura elegida después del impacto. Puedes caer y levantarte con resentimiento o levantarte con aprendizaje. Puedes endurecerte o profundizarte. Puedes convertir la herida en excusa permanente o en oportunidad de crecimiento. Responder con coherencia no elimina la dificultad, pero evita que el sufrimiento te desintegre por dentro. Te permite atravesarlo sin perder completamente el rumbo, sin renunciar a lo que consideras esencial. La madurez consciente es aceptar que no controlas el examen, pero sí puedes cuidar tu respuesta. No controlas el momento, pero sí el significado que le otorgas. No controlas el golpe, pero sí el tipo de persona que decides ser después de recibirlo. Y esa decisión tomada en el instante menos conveniente es la que realmente define carácter, porque cualquiera puede actuar con coherencia cuando el entorno es favorable, pero quien es probado sin aviso y aún así elige dignidad demuestra una profundidad distinta, una integridad que no depende de condiciones perfectas. La madurez consciente no se mide por años vividos, sino por decisiones asumidas bajo presión, por la capacidad de mantener un eje interno cuando lo externo se mueve, por la disposición a no abandonar principios aunque el costo sea incómodo. Y cuando alguien responde así, incluso sin sentirse preparado, ocurre algo transformador. Descubre que la fortaleza no era la ausencia de prueba, sino la capacidad de atravesarla sin traicionarse. Esa es la madurez real, la de quien no pidió el desafío, no eligió el momento, no se sintió listo, pero aún así decidió responder con coherencia. Y en esa decisión, silenciosa pero firme, se consolida una identidad que ya no depende tanto de lo que sucede, sino de cómo se elige vivirlo. El dolor no pregunta si estás listo, pero siempre te ofrece la oportunidad de demostrar quién estás dispuesto a ser